Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos por delante la última edición informativa central de esta semana, que empieza con información política. Exactamente. Vamos a ella. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, apuntó a la interna del Partido Nacional luego de que se suspendiera el espectáculo artístico por los 100 años del Palacio Legislativo, que había propuesto una comisión multipartidaria. Cose negó que ella haya sido la responsable de la propuesta de festejo, que incluía una amplia grilla de músicos y un costo cercano a los $200.000. Y las críticas de Cose motivaron diversas respuestas en la dirigencia nacionalista. Por ejemplo, respondió el senador Martín Lema, quien señaló que la vicepresidenta buscó agraviar por no tener fundamentos para defender su postura y celebró que se haya suspendido lo que consideró un gasto innecesario, pensando justamente en estas actividades por los festejos, puntualmente en el espectáculo abierto al público artístico por los festejos vinculados a los 100 años de la construcción, de la inauguración en realidad, del Palacio Legislativo. Bien, este será uno de los temas de esta edición. Hay mucho más. Vamos a repasar los últimos titulares de esta semana. El Ministerio del Interior brindó detalles del operativo de seguridad para el clásico entre Peñarol y Nacional, que se disputará mañana a la hora 15 en el Estadio Campeón del Siglo. Pese a que el partido se jugará sin presencia de público, se dispuso el despliegue de unos 150 efectivos policiales en el entorno del estadio y en varios puntos estratégicos de la ciudad. El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo que buscará incorporar a la negociación colectiva la implementación de planes de vivienda para trabajadores y trabajadoras estatales y de las intendencias departamentales y créditos limpiasueldos para unificar las cuotas de quienes están endeudados y endeudadas. Una acción policial denominada Operación Farus permitió la detención en Artigas de 2 empresarios responsables de una estafa por fraude con garrafas destinadas a beneficiarios del MIDES. El senador del Partido Nacional, Martín Lema, recibió este viernes a vecinos y vecinas de Casupá, quienes le manifestaron su preocupación por la instalación de una represa de agua anunciada por el gobierno. El músico Alejandro Balvis participará de la expedición científica Uruguay Sub-200, Viaje a lo Desconocido. Durante esta experiencia, compondrá música original inspirada en las vivencias a bordo, las investigaciones científicas, los esfuerzos de exploración y las historias personales de la tripulación. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusó a Alemania de premiar el terrorismo de Hamás tras la decisión del canciller germano Friedrich Merz de suspender hasta nuevo aviso las exportaciones de armamento que pudiera emplearse para atacar objetivos en la Franja de Gaza. El presidente brasileño Lula da Silva descartó cualquier conversación directa con Donald Trump sobre los aranceles de 50% impuestos por su gobierno para presionar sobre el juicio a Jair Bolsonaro. Como siempre, también podemos estar en sus dispositivos, por ejemplo, a través del canal, mejor dicho, de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, y del canal de TV Ciudad en YouTube. Otras 2 formas de seguirnos diariamente en cada edición informativa. Además, nos pueden escuchar, como de costumbre, mediante Uniradio 107.7 de FM en Capital y cercanías. Es la radio de la Universidad de la República, que se puede escuchar además en uniradio.edu.uy. Vamos a ver qué traen los móviles hoy. Está pronta Natalia. Sí, Martín, y vamos a ir ya mismo en primer término al contacto con Martín Duarte en un móvil bastante pintoresco con lo que se podría decir el folclore de un clásico, de un típico clásico uruguayo. Sí, Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes. La banda sonora, podría decirse, de los equipos grandes de nuestro país. Se apagaron las voces de la hinchada porque de hecho no van a estar presentes mañana en el estadio y nosotros encendemos la música. Vamos a conocer 2 historias, en particular de temas emblemáticos de los últimos años, tanto de Nacional como de Peñarol. Por eso convocamos a Elvio Acuña, publicista, para estar hablando de una de sus creaciones de Nacional, y también a Roberto Martínez, que nos estará contando la historia de uno de los temas más emblemáticos de los últimos años de Peñarol, así que en algunos minutos los invito a recorrer música. Y sigue el conflicto en la pesca. Vamos al contacto con Diego Martini. ¿Hay alguna novedad?
En medio del conflicto de la pesca que ya lleva más de 2 meses y medio, las cámaras empresariales lanzaron un llamado laboral donde ofrecen un salario por salir al mar de más de 10.000 pesos por día. Hubo una reunión hoy entre el Sindicato de Trabajadores de la Pesca y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a estar hablando con la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, en unos minutos. Y ahora un adelanto sobre una actividad vinculada a la violencia sexual, donde está Mariana Abreu. Adelante, Mari. Así es, Natalia, buenas noches para todos. Estamos en el espacio Colabora porque aquí se está llevando adelante un conversatorio organizado por Proyecto ICOBE sobre la violencia sexual, como decías, porque mañana se conmemora a nivel regional el Día de Solidaridad con las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual. Y este tema está siendo abordado desde diferentes áreas. Hoy, por ejemplo, más temprano se habló de femicidio, se habló de explotación y trata y también del proyecto de ley que está a estudio en el Parlamento para que no prescriban los delitos sexuales hacia menores. Así que en un ratito vamos a volver sobre este asunto. Otro tema, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, expresó sorpresa por una serie de medidas sindicales adoptadas hoy por FANCAP, el sindicato de quienes trabajan en ANCAP, y el presidente de este colectivo, Salvador Sprovieri, por el contrario, justificó esas medidas y las asoció a reclamos vinculados a críticas que tiene el sindicato sobre tercerizaciones y también a la necesidad de que se incorpore más personal en el ente. Esto está marcado en todo el plan de lucha presupuestal que estamos llevando adelante. Si bien el día martes, en la reunión que tuvimos tripartita, hubo un cambio de actitud ANCAP al ir el vicepresidente del directorio, jerarquizó la reunión, hubo algún cambio de actitud en cuanto a algunos puntos, no hemos tenido propuestas concretas. Las medidas un poco sorprenden en esto de que hay un ámbito de trabajo que tiene que ver con generar el lugar para poder discutir de estos temas, sobre todo considerando la realidad que se encuentra en CAP. En Antel, llévate un Antel Box con la mejor conexión para que puedas ver todo lo que quieras de manera fácil, rápida y directa. Novedades en la situación del conflicto de la pesca, no precisamente positivas, pensando en salidas de largo plazo, pero nos cuenta más, creo que con entrevistada Diego Martini. Así que, Diego, dale voz de nuevo. Compañeros, bueno, como adelantábamos, este conflicto de la pesca que ya lleva más de 2 meses y medio y que lejos de acercarse las partes se alejan en este conflicto entre las cámaras de la industria pesquera y los trabajadores por una situación en particular de cuando salen a bordo y una figura de un trabajador que tiene que estar y que luego tiene que subir al mando donde está, digamos, el capitán de los barcos pesqueros. Esta situación ya lleva más de 2 meses y medio y lejos de acercarse, en la jornada de hoy se conoció que en la industria pesquera, los empresarios, justamente los propietarios de los barcos, lanzaron un llamado laboral para quien quiera trabajar arriba de los barcos con un salario de hasta 10.000 pesos por día para aquellos que tengan o no tengan experiencia, lo que molestó justamente a trabajadores del sindicato. Y hoy se dio una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con autoridades del Ministerio y del sindicato donde estuvieron los trabajadores. Le damos la bienvenida a Marcela Barrios, gracias por estos minutos. Bueno, ¿por qué se dio la reunión de hoy? Y ustedes estuvieron con el sindicato, ¿hubo contacto con los empresarios? Sí, como tú decías, en estas últimas horas que hubo noticias a través de la prensa, convocamos para tener una nueva instancia y para analizar posibilidades en relación al conflicto, incluso pensando en la posibilidad de finalmente asumir que no se había podido arribar a un acuerdo y dar por terminado por lo menos las instancias en el Ministerio, y tuvimos una reunión con los trabajadores, con el PIT-CNT, en contacto permanente con las empresas que estaban reunidas en otro lugar, y bueno, en las últimas horas apareció una nueva posibilidad, una nueva propuesta que coloca el Ministerio, contemplando aspectos de los que ya veníamos trabajando en conjunto, aspectos que habían sido propuestos anteriormente, e introduciendo una variable en relación a esta controversia de un tripulante más o no. Y bueno, y esa propuesta se la han llevado para analizar las partes, y veremos, tal vez aparece una nueva solución.
¿Cómo caló en los trabajadores que estuvieron en la reunión esta noticia del llamado laboral y cómo la tomaron ustedes desde el Ministerio en medio de un conflicto esta situación? No se analizó en la reunión ese tema. Nosotros entendemos que la negociación se tiene que dar en la mesa y que las propuestas tienen que ser colocadas en la mesa, pero no se analizó en profundidad ese tema. Simplemente, producto del intercambio, apareció una nueva idea que, bueno, que los trabajadores la podrían analizar el lunes en una asamblea si los empresarios también es de recibo para ellos, así que estamos ahora aguardando esas respuestas. Desde el Ministerio igualmente en plenas negociaciones, ¿cómo toman que por fuera la empresa publique un llamado laboral? Y es lo que te decía, nosotros siempre entendemos que las comunicaciones entre las partes deben darse a través de los ámbitos de la mesa y no por redes sociales o por medios de comunicación, pero bueno, cada parte elige su estrategia y la lleva adelante y total autonomía de las partes. Creemos que no ayuda, que no es la forma, pero bueno, las partes tienen autonomía para hacer lo que entiendan. Bien. ¿En qué etapa se podría llegar a estar? O sea, ahora el sindicato se llevó algo para analizar, pero el conflicto sigue lejos de acercarse o de resolverse. Depende, es como te decía al principio, estábamos para firmar un desacuerdo y apareció esta nueva oportunidad, así que hasta que no se firme el desacuerdo nosotros seguimos apostando a que aparezca una solución y ahora estamos aguardando la respuesta de las empresas. Bien, ¿ustedes entienden que los trabajadores deberían volver a los barcos o mientras está en esta etapa de negociación por el momento no? Creo que son horas decisivas y habrá que ver, pero bueno, como te decía, la autonomía de las partes. Nosotros no podemos opinar sobre la actitud o la posición de una u otra parte mientras somos mediadores, porque no nos corresponde. Nuestro rol es acercarlos, es mediar entre ellos, pero no generar opinión de las acciones que ellos realizan, sino seguir apostando a la solución. Marcela Barrio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos a estudios entonces con esta información del conflicto de la pesca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bien, muchas gracias Diego y equipo. Ahora vamos al desarrollo del resto de la información. Empezamos por esta, presten atención, vinculada a esta decisión del Ministerio del Interior. El ministro Carlos Negro fundamentó legal y jurídicamente la reserva por 15 años de la información relativa al operativo de seguridad desarrollado en el clásico del 6 de julio en el Estadio Centenario. Y dijo que la decisión tomada está amparada en, por un lado, la ley de acceso a la información, por otro lado, el Código del Proceso Penal y además 2 decretos reglamentarios del año 2012. En la medida que esos operativos se revelaran, lo que hacemos es poner en alerta a los posibles infractores de la ley en cada caso. Por lo tanto, la razón y el sentido de la reserva de algunos datos relativos a la policía es para salvaguardar la seguridad pública. Eso es lo que refiere a la ley de acceso a la información pública. Pero además tenemos el complemento que el artículo 259, inciso sexto del Código de Procedimiento Penal impide revelar datos de la investigación. Si lo que se pide son datos de una investigación penal, como es la que está en curso por el clásico del 6 de junio, si lo que se pide es eso es imposible de revelar porque revelarlo determinaría la comisión de un delito, eventualmente por parte del ministro o algunos funcionarios del ministerio. Por tanto, ley de acceso a la información y Código de Procedimiento Penal y decretos de 2012. Ese es el marco regulatorio que tenemos y esa es la razón y el motivo y la circunstancia por la cual el Ministerio, como en otras ocasiones, decide no revelar esos datos que se le solicitan y lo hace por un plazo. La ley de la información, de acceso a la información establece 15 años de máximo. La regla en estos casos es negar la información por plazos que rara vez son menos de 10 años y en general son por 15. Esto es una regla de esta administración y de la pasada. Fíjese que el año pasado tuvimos 28 solicitudes de acceso a la información pública que fueron negadas por la administración pasada. Y en varios de esos casos, o casi todos, el plazo fue también por 15 años. Que hubo alguno por 20 años, que era ilegal. Pero esto es una norma, es una regla de este tipo de situaciones.
Y además, desde el Ministerio del Interior, hoy se brindaron los detalles del operativo de seguridad correspondiente al clásico del torneo clausura del Campeonato Uruguayo, que se va a jugar mañana a la hora 15 en el Estadio Campeón del Siglo entre Peñarol y Nacional. Y pese a que el partido se jugará sin presencia de público, se dispuso el despliegue de unos 150 efectivos en el entorno del estadio y en varios puntos estratégicos de la ciudad. La Policía Nacional desplegará un operativo de seguridad para el clásico que se disputará mañana en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la segunda fecha del torneo clausura de la Liga AUF Uruguay. Si bien el encuentro se desarrollará sin público general, la Policía Nacional definió un plan integral de seguridad orientado a prevenir posibles desórdenes y garantizar el normal desarrollo del evento deportivo, tanto en el entorno del estadio como en otros puntos estratégicos de Montevideo, para el cual se destinaron en general unos 150 efectivos. Desde la noche del miércoles 6 de agosto se llevan adelante tareas preventivas en distintos puntos de la capital. Previo al encuentro se realizarán inspecciones en las instalaciones del estadio con el objetivo de detectar elementos no autorizados. Una vez finalizadas estas tareas, el estadio será entregado al personal de seguridad privada contratado por el club organizador. Durante y después del evento se implementarán dispositivos de observación y análisis de información para detectar y responder a eventuales factores de riesgo. Además, se establecerán puntos de control, canalización del tránsito y organización vehicular en las principales vías de acceso al estadio. También se garantizará el acompañamiento a las delegaciones deportivas y al equipo arbitral como parte de los protocolos habituales de custodia. El operativo contará con la participación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, Guardia Republicana, Policía Caminera, Bomberos, Policía Científica, Centro de Comando Unificado y las jefaturas de policía de Montevideo y Canelones. La policía detuvo a una persona vinculada a los incidentes registrados en el clásico del domingo 6 de julio, en los que un policía de 47 años resultó con lesiones graves tras ser alcanzado por una bengala náutica arrojada desde la tribuna donde se encontraban hinchas de Nacional. El detenido se encuentra a disposición de la Fiscalía, informó el Ministerio del Interior. El director de comunicación de Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, dijo que el caso está en investigación y tiene un plazo, la Fiscalía, de 48 horas para resolver si solicita la formalización. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Ahora una mirada artística, más específicamente musical, a propósito del clásico que se viene. Martín Duarte, periodista, comunicador y también músico, está pronto en el móvil. Gracias, Martín, porque salimos a investigar parte del cancionero asociado a los clubes que se van a estar enfrentando en la jornada de mañana a las 3 de la tarde, con estas características particulares que tiene el partido, que no va a tener hinchas y simpatizantes en sus tribunas. Pero sí, la atmósfera la vamos a llenar de música en particular, porque estuvimos rastreando e investigando dos canciones que quizás en las últimas décadas se han transformado en ícono tanto de Nacional y de Peñarol. Vamos a comenzar con Nacional, en este caso para hablar de una canción que se estrenó en el año 1999 a propósito del centenario del club, y que su responsable es Elvio Acuña, publicista de larga trayectoria, entre otras publicidades, ha sido el responsable, no en ese caso de la letra y de la música, pero sí de darle imagen a uno de los avisos publicitarios más conocidos de la historia, como es el del diario El País, El Grito del Canilla. Pero en el año 1999, o quizás algunos meses antes, se inspiró justamente en parte de su historia familiar a la hora de crear una de las canciones que, como él decía, en la presidencia de Dante Ioco, en aquel momento en el Club Nacional de Fútbol, se transformó en la canción del centenario, y de esta forma nos contaba su historia. Estábamos en pleno quinquenio, y uno se vuelve más de Nacional que nunca. Entonces empecé a cantar bajito, empecé a buscar los nombres, esos nombres con los que nos reconocemos, ¿no? Nacional, tricolores, bolsilludos,
le puse un poquito de música, siempre me gustó la música, no soy músico, pero bueno, tengo el atrevimiento de componer. Nacionales, tricolores, bolsilludos. Tiene que ver con mi padre, esa canción. Está muy atada a mi padre. Mi padre era un peñarolense perdido. Y cuando yo tenía 3 o 4 años, decidió llevarme a ver un partido del Nacional de Peñarol. Un clásico, el primer clásico que vi en mi vida. Y me enamoré de los colores, y el viejo pobre no pudo hacer nada. Entonces, una especie de homenaje, porque en la letra yo incluí la historia que tuve con mi viejo. Cuando apenas daba mis primeros pasos y tu nombre no sabía pronunciar, tus colores se metieron en mi alma, para siempre mi querido Nacional. Después decidí grabarla y grabarla en forma. Nacional no tenía un peso, como siempre. Estaba en deuda. Y me dijeron, no podemos, Elvio, no podemos financiar nada. Así que la tuve que pagar yo, contraté los músicos y por supuesto llamé al Canario. Lo senté en la Rambla, el lugar que se llamó la Rambla de mi agencia, que es una vista preciosa a la bahía de Montevideo. Y le dije, Canario, tengo que grabar algo para un club. ¿Vos de qué club sos? Con el Puchito siempre, ¿no? Del Villa Española. Le digo, ¿y grabarías para Nacional? Me dice, ¿se grabaría? el gesto con los deditos. Digo, sí, bueno, por supuesto. Digo, Nacional no tiene plata, pero te lo pago yo. Yo he hecho muchas cosas en publicidad, pero esta canción es lo que me ha dado más satisfacciones. Digo, la gente me felicita, gente de Peñarol, dice vos, es impresionante. Cuando grito, vamos trico, Nacional, vos sos el único campeón. Cuando grito, vamos trico, Nacional, vos sos el único campeón. Bueno, por allí una de las historias, la historia tricolor. Ahora nos vamos a teñir de amarillo y negro con Roberto Martínez Barone, que es autor de otro de los himnos futboleros, el himno al campeón del siglo, interpretado por otra icónica voz, muy similar a nivel de tímbrica con la del Canario Luna, que es la de Julio Pérez, y nos recibe en su casa. Roberto, muchas gracias en primer lugar. Y contanos esta historia que tiene que ver con tu vida, con tu fanatismo, con tu Peñarol, que nuclea de alguna forma. Yo hablaba de Dante Yoko con Nacional, pero Welker tiene mucho que ver en lo que generó después la canción, pero ¿cómo nace este himno al campeón del siglo? Bien, primero muchas gracias por considerarme para la nota, ¿verdad? Resulta que yo habitualmente, hoy no, que estoy medio averiado, pero invierno y verano camino por la Rambla, y otro fanático es Edgar Welker, cruzamos permanentemente. Yo ya había tenido alguna relación comercial por otros temas de su empresa, ¿verdad? Y un día me cruzo y le digo, Edgar, ¿tenés unos minutos? Sí, Roberto, ¿cómo no? Mirá, este título que se le dio a Peñarol realmente es un hito muy importante y pienso que realmente merece tener un tema alusivo al mismo, ¿verdad? Y me dice, sí, la idea es muy buena. Bueno, si lo considerás, yo te voy a pasar el currículum
que tengo junto con el maestro Raúl Medina. Con él trabajo hace muchos años y es el socio creativo en esta cosa, es que me hace todos los arreglos y es un único músico el mejor, ¿no? Garantido en todo sentido. Si te parece, te paso el perfil nuestro y dice, bueno, más o menos los conozco, pero efectivamente se los pasé. Y me dice, mira Roberto, efectivamente tienen todos los pergaminos como para hacer el título. Yo te voy a gestar una reunión en la agencia de publicidad de Peñarol, que es Yanan Rabican. Y bueno, así fue, nos citan en el momento señalado, concurre con Damiani, Álvaro Alonso, Pablo Nieto, que era el gerente de marketing en ese momento de Peñarol. ¿Estamos hablando de qué año? Y 2011 por ahí, ¿no? El 2011, exactamente el 2011. Bueno, vamos con el maestro Medina, yo le presentamos el texto, lo ven, no se lo llevamos musicalizado, no corrigieron ni un punto ni una coma. Y dice Damiani, está todo muy lindo, dice, pero lo queremos escuchar. Y digo, sí, por supuesto. Lo que pasa que tenemos que tener someramente la aprobación para no hacer una grabación en vano, ¿verdad? Claro. Si nos estamos apuntando. ¿Cómo surge Julio Pérez, por ejemplo, que como decíamos, en el caso del Canario, en el tema nacional, y Julio son esas voces icónicas, más allá del grupo de peñarolenses cantores murgueros que acompañan el tema, ¿no? Bien, Raúl Medina me dice, Roberto, ¿y a quién suponés como que la pueda ser el solista de esto, no? Y le digo, mirá, hablé con Damián de Guaylí, que es una persona muy reconocida en el carnaval y en otros ámbitos, y me dice, mirá, la voz que vos pretendés, no hay otro, es Julio Pérez. Que no sé si sigue siendo empleado del Palacio Legislativo. Y lo que voy a decir, lo tengo que decir, parece que no lo quería cantar, porque justo, pobre, había fallecido la señora. Y a impulso de sus hijas le dice, papá, dice, lo tenés que cantar de cualquier manera, es Peñarol. Así fue que aceptó. Y yo ya lo había sentido cantar, pero cuando lo escuché bien, digo, no, esta es la voz para ser el solista del tema, ¿verdad? Vamos a cerrar la nota con un pedacito del tema brevemente porque tengo que redondear. Se estrena en un partido entre Peñarol y Palestino en Colonia, ¿puede ser? Sí, iba a ser en el Palacio, en el Estadio Centenario, pero justo como se incendió el shopping de Tres Cruces, llevaron todos los ómnibus frente al Estadio Centenario y eligieron hacerlo en Colonia, ¿verdad? ¿Te puedo pedir unos versos para cerrar la nota de lo que te acuerdes de la canción y cerramos con el maestro Julio Pérez? Bien. Porque vos cantás en el tema. Sí, pero voy a hacer dos cosas muy chiquititas, ¿no? A ver. Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Y hago la segunda parte, que es la que canto yo en el tema. A ver. Dice, ¿qué más pedir si el mundo reconoce, campeón del siglo, a tan grandes jugadores que han demostrado en 100 años ser mejores, a pesar que otros lo lloren, viva siempre Peñarol? Roberto, muchas gracias por el tiempo y por compartir esta hermosa charla. Un gustazo. Compañeros, cerramos por ahí con un pedacito de este himno, historias futboleras con sonido de murga y de canción, que bueno, que pretende de alguna forma trazar otros lazos y a nivel de los climas también que tanto pregonamos, en este caso con un poco de música. Sigan ustedes. Sos mi locura y mi pasión, tuya es mi vida, Peñarol, ¿cómo decirte de una vez cuánto te quiero? Por eso canto a viva voz y este homenaje para vos y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero, campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero, adentro de mi corazón sos el
gran informe de Martín Duarte. Sí, buenísimo. Que terminó 1-1. Exactamente, vamos a dejarlo así. Cada uno tendrá su preferencia. Veremos si es presagio de resultado para mañana. El lunes, en todo caso, lo sabremos. Es un buen resultado para Clásico, desde mi punto de vista. En la tabla prefiero habría los que sacar cuentas. No sé, pero prefiero los empates, así se generan menos conflictos. Es un razonamiento muy tricolor en este contexto el que estás haciendo. Bueno, ahora cambiamos de asunto, ¿te parece? Vamos. Agenda dale. política. Volvemos a la cuestión de la celebración de los 100 años de la inauguración del Palacio Legislativo, porque la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, atribuyó a problemas internos del Partido Nacional los cuestionamientos a la idea de espectáculo abierto que ella había manejado, que han determinado que por el momento ese espectáculo abierto al público se mantenga postergado. Dijo que se hizo una especie de novela armada y un uso político menor del tema. Porque señaló que algunos dirigentes nacionalistas están utilizando la estrategia del ataque al gobierno como defensa contra sus diferencias internas, que entre otras cosas han generado abucheos en la elección del presidente del directorio. La oposición no es toda la misma, ¿no? Yo creo que hay tonos diferentes. Creo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos. Lo lamento mucho, pero ellos mismos en la elección de su presidente han tenido abucheos, se abuchean entre ellos, y frente a una situación de una interna que no resuelven, vieron que a veces la mejor defensa es un buen ataque. Entonces creo que en ese marco de sus problemas internos que no han resuelto, no resuelven su autocrítica porque se abuchean, lo que optan es por criticar al gobierno. Entonces, mientras no resuelvan su interna, creo que vamos a estar sujetos a una ola. Y no todo el Partido Nacional, porque también hay figuras políticas dentro del Partido Nacional que tienen otra actitud con el gobierno, que yo felicito. Los otros partidos han tenido otra actitud, otro tono en todos los temas, así que el Partido Colorado, Cabildo, el Partido Independiente, creo que es un problema del Partido Nacional. Y la reacción no se hizo esperar. El senador nacionalista Martín Lema respondió a las críticas de la vicepresidenta en relación a la interna de su fuerza política. Sí, dijo que Cose intentó agraviar porque, a su entender, no tiene fundamentos y celebró la decisión de dejar sin efecto, al menos de momento, el plan inicial de espectáculo público y abierto en conmemoración de los 100 años de la inauguración del Palacio Legislativo. ¿Cómo no va a criticar? ¿Cómo no va a criticar cuando quería gastar $200.000 de los uruguayos en un día para contratar en forma privada diferentes espectáculos, cuando en realidad hay diferentes formatos estatales para poder brindar cultura de una forma mucho más austera y mucho más uruguaya? Evidentemente que cuando no tenés ningún fundamento ni nada para decir, ¿qué buscas? Agraviar o criticar. ¿Por qué? Porque querés sacar el foco de algo que es inexplicable. La realidad es que gracias a actitudes como la que tuvo el Partido Nacional, es que se logró interrumpir un gasto que era absolutamente innecesario y era un gasto promovido por la propia vice. Por tanto, no esperábamos otra cosa que querer sacar el foco de ese gasto y tratar de llevarlo al Partido Nacional. Es una acción que la tenemos que tomar como un cumplido. El Partido Nacional, que estamos en víspera de un nuevo aniversario, tenemos mucho orgullo de nuestra tradición, mucho orgullo de nuestra historia, mucho orgullo de la dirigencia actual, y es un partido que se pueden dar puntos de vista, pero que al final del día, cuando se dan diferentes jornadas o diferentes momentos importantes, estamos todos espalda con espalda. Otro asunto, la vicepresidenta Cose destacó la importancia del tratamiento del proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes, que fue presentado en el año 2020 por la ex senadora frente amplista Amanda de la Ventura y que fue desarchivado en marzo al asumir la nueva legislatura. La jerarca participó hoy de la jornada Resistir para Transformar, diálogos urgentes sobre violencia sexual, organizada por el colectivo Proyecto ICOBE. Los delitos sexuales son delitos que desde varios puntos de vista académicos perviven a lo largo de la vida, generan bloqueos. Entonces parece razonable
que los esquemas de tiempo no sean los mismos que para otros delitos. Pero hay un debate académico en este sentido y nosotros queremos abrir las puertas a ese debate y que la sociedad nos acompañe en este razonamiento para que, bueno, si se aprueba un proyecto de ley, sea el mejor proyecto de ley. Y más allá del debate académico, ¿hay voluntad política de discutirlo? Bueno, desde el punto de vista nuestro, total, porque enseguida en marzo fue de los 3 primeros proyectos que desactivamos, este fue uno. ¿Y con la oposición? Con la oposición siempre va a haber diálogo y la oportunidad de debatir y sobre todo de que la sociedad participe de ese debate, ¿verdad? Este no es un tema menor, ¿verdad? Así que me parece, cuando uno habla de debatir, no es solo un debate entre políticos, es un debate con la sociedad, con las organizaciones sociales, con la academia, con la ciudadanía, que esté bien informada, que nos invite a reflexionar. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y la violencia sexual sigue siendo tema también en el móvil que presento. Aparece Mariana Abreu, ya nos contará por qué. Sí, recién dábamos cuenta de este conversatorio que se está llevando adelante en el marco del Día de Solidaridad que se conmemora en la región hacia las víctimas y también sobrevivientes de la violencia sexual. Un conversatorio que va a seguir además el día de mañana organizado por el proyecto ICOBE y estamos justamente con 2 representantes de colectivos sociales que están aquí en el espacio Colabora en esta charla para hablar del tema de la violencia sexual. Primero con Victoria Marichal de ICOBE y luego con Josefina González de Unión Trans. Gracias por hacerse de unos minutitos para salir a conversar con nosotros. ¿Cómo están viendo los colectivos este asunto de la violencia sexual? Bueno, como Proyecto ICOBE es un colectivo de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, nuestro eje central es la prevención, la reparación y la justicia de la violencia sexual y hoy entendíamos necesario en el marco del Día Regional de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes generar una mirada interseccional desde los activismos sociales, porque aunque entendemos que este es nuestro tema central, entendemos que es un tema que atraviesa a la mayoría de los movimientos sociales y movimientos feministas, a la mayoría de las mujeres, las identidades trans, las identidades no binarias, nos atraviesa la violencia sexual y tenemos que leerla con lentes de género interseccionales. Por eso es que nos encontramos hoy en la tarde con diferentes colectivas sociales para poder intercambiar sobre esto. Nosotras creemos que es urgente que se dé un cambio cultural que genere las bases para que la violencia sexual deje de ocurrir y para que para quienes ya hemos vivido esas situaciones exista una reparación y un acceso a la justicia que nos permita seguir adelante con nuestras vidas, ¿no? En el marco de eso es que se organiza esta actividad. ¿Hay algunas violencias sexuales más invisibilizadas que otras, Josefina? Yo creo que en realidad es importantísimo estar en estos espacios, es importantísimo intercambiar desde las variedades y de las interseccionalidades que en realidad aportan miradas diversas a un tema que nos toca de cerca a muchas de nosotras. Quienes pertenecemos a colectivos vulnerados, que han sido vulnerados históricamente, socialmente, institucionalmente, entendemos la cuestión de las violencias, las trabajamos con un profundo foco en los derechos humanos, pero también nos toca muy de cerca porque muchas de las nuestras han sido víctimas de violencia sexual y sobre todo cuando han sido niñas o en sus juventudes o en sus niñeces, ¿no? Entonces es importante plantear este tema y ponerlo sobre la mesa con la seriedad que merece, es importante hacer política pública sobre esto, es importante generar normativas sobre esto y sobre todo es importante educar. ¿Por qué? Porque las violencias, todas las violencias, pero sobre todo esta específica, la violencia sexual, muchas veces es vivida por las personas en sus comienzos, en sus primeros años de vida, sobre todo en las niñeces, sobre todo en mujeres, en niñas, niños y adolescentes y en personas de las disidencias también. Y eso afecta después todo el recorrido de vida de las personas y no permitiendo determinados desarrollos, generando determinados traumas y determinadas cuestiones que después cuesta mucho trabajarlas y abordarlas y que esa persona pueda salir fortalecida de estos procesos, ¿no? Y
y se trata de hacer foco sobre esto, de prevenirlo, de ponerlo sobre la mesa, de arrojar luz sobre esto, pero sobre todo pensarlo políticamente para generar respuestas sobre esto y prevención sobre todo. Antes de cerrar, mañana hay una movilización en esto que mencionabas del cambio cultural, ¿no? Para visibilizar un poco estos temas. Coordenadas, hora. Exacto. Hoy esto era la antesala al Día Regional de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, que es mañana, el 9 de agosto. Por eso nos encontramos a las 17 horas en la Plaza Las Pioneras. Proyecto ICOBE convoca a toda la sociedad para poder exigir prevención, reparación y justicia. Vamos a leer una proclama, vamos a intervenir la plaza, vamos a hacer una caminata simbólica, va a haber un cierre musical y antes también, para quienes estén interesados, interesadas, interesades, van a haber 2 talleres, un taller de reparación para sobrevivientes y un taller para familiares, amigues, parejas de cómo acompañar, que se pueden inscribir en el link de nuestro Instagram, pero a las 5 de la tarde sí nos encontramos en la plaza para poder exigir prevención, reparación y justicia. Gracias a ambas. Gracias. Volvemos con ustedes, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con el tema del día, que ha sido la decisión del Gabinete de Seguridad israelí de ocupar la Franja de Gaza. Mejor dicho, controlar, según los términos que se han utilizado, pero los términos suelen ser muy vidriosos en este caso y eso es lo que se ha señalado justamente. Este hecho ha motivado una serie de reacciones internacionales inmediatas, no solamente de la Unión Europea, incluso de países aliados de Israel, al punto de que el gobierno de Alemania, un aliado incondicional de Israel y el segundo aportante en material militar a ese país, ha decidido suspender esas entregas hasta tanto quede claro cuál va a ser el rol de Israel dentro de la ciudad de Gaza, donde piensa ocupar para luego desplazar a la población hacia otros lugares y terminar con Hamás. Esa ha sido la decisión que ha tomado el Gabinete de Seguridad. Aunque no hubo unanimidad con respecto a esto, altos estamentos militares le han advertido a Netanyahu los riesgos que se corren al tomar una medida de este tipo, que entre otros tiene por supuesto la muerte de los rehenes que aún están en poder de Hamás. Incluso Hamás ya se ha manifestado con respecto a esto y dijo que esta decisión no es otra cosa que una demostración de la limpieza étnica que Israel pretende practicar dentro de la Franja de Gaza. Pero lo más llamativo fue naturalmente la decisión del canciller alemán Friedrich Merz de suspender la ayuda militar a Israel. En lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamás, que llevó a cabo el ataque más horrendo contra el pueblo judío desde el Holocausto, Alemania premia el terrorismo con su embargo de armas a Israel, dijo la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien este viernes habló con Friedrich Merz para expresar su decepción por la decisión. Alemania informó que pausaría la entrega de armas luego de que el Gabinete de Seguridad israelí aprobase esta madrugada un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza, cuyo objetivo no es apoderarse del enclave, sino liberarlo de Hamás y permitir que se establezca allí un gobierno pacífico, añade la oficina de Netanyahu. Merz declaró por medio de un comunicado que Israel tiene derecho a defenderse del terrorismo de Hamás y que la liberación de los rehenes y las negociaciones para un alto al fuego son su máxima prioridad, considerando que Hamás no debe tener ningún papel en el futuro de Gaza. Sin embargo, la acción militar aún más severa del ejército israelí en la franja aprobada anoche dificulta cada vez más que el gobierno alemán vea cómo se lograrán estos objetivos, por lo que en estas circunstancias Alemania no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pueda utilizarse en la franja de Gaza, destacó Merz, en lo que es una decisión sin precedentes para un gobierno alemán. Este viernes, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan del primer ministro Benjamín Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, que contempla que esta debe ser completamente abandonada por todos los civiles antes del 7 de octubre, ya que se impondrá un asedio a los militantes de Hamás que permanezcan allí y se llevará a cabo una ofensiva terrestre en la misma ciudad. Hamás ha condenado este viernes la decisión de Israel, un paso descrito por la organización como un crimen de guerra y un acto de limpieza étnica, declarando a su vez que la intervención militar no sería un picnic y que los israelíes pagarán un alto precio por su decisión. Ahora nos vamos a
el escenario de los aranceles de Donald Trump, que ya los estuvo aplicando a la India y a otros países de los BRICS, generando, por supuesto, una rispidez muy especial. Pero la mayor la tiene con Brasil, y el presidente Lula da Silva se ha manifestado en las últimas horas, descartando cualquier contacto con Donald Trump por el momento para negociar por el tema de los aranceles. Y si bien dijo que Brasil no va a tomar medidas recíprocas, Brasil debe ser respetado como cualquier otro país y que no se va a someter a una humillación como la que el presidente Donald Trump le hizo a presidentes como el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, o al propio Volodymyr Zelensky. Por otra parte, dijo que va a buscar primero que nada alternativas a través de sus socios de los BRICS y también llevará este caso a la Organización Mundial de Comercio, dejando claro que a Brasil se le respeta. El presidente de Brasil, Lula da Silva, descartó hablar directamente con Donald Trump sobre los nuevos aranceles del 50% que Estados Unidos impuso a su país y calificó de humillación cualquier diálogo con el presidente estadounidense en este momento. El día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo, dijo Lula, quien afirmó que la relación bilateral está en su peor momento en 200 años, luego de las presiones de Trump por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Lula adelantó que Brasil no aplicará aranceles recíprocos por ahora y enfocará sus esfuerzos en medidas internas para mitigar el impacto, mientras busca coordinar con países de los BRICS y evaluar acciones conjuntas ante la Organización Mundial de Comercio. La administración Trump estableció aranceles del 50% sobre bienes brasileños, el gravamen más alto impuesto por Estados Unidos a un país cuyos motivos son principalmente políticos, ya que la balanza comercial favorece a Estados Unidos, pero el presidente estadounidense busca utilizar este arancel como una herramienta para influir en el juicio contra su aliado, el exmandatario Jair Bolsonaro, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de enero del 2023. Lula sostiene que un encuentro en este momento sería improductivo y lo expondría a un trato degradante, como considera que ocurrió con otros mandatarios, entre ellos el sudafricano Cyril Ramaphosa o el ucraniano Volodymyr Zelensky, que según Lula fue un acto de humillación y que eso no es normal. Un presidente no puede humillar a otro. Yo respeto a todos y exijo respeto, sostuvo el mandatario brasileño. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Una delegación de vecinas, vecinos y personas productoras de Casupá se reunió con el senador Martín Lema del Partido Nacional para trasladar su preocupación ante el proyecto que propone construir una represa en esa localidad del departamento de Florida. Este colectivo pretende que desde el gobierno se expliquen las características de una iniciativa que para este conjunto de personas genera riesgos tanto ambientales como sociales y productivos. Somos un grupo de vecinos que nos autoconvocamos, que vamos a ser afectados por la represa, por el lago de la represa que se va a construir en Casupá, y que notamos que dentro de la información de prensa, que es la única que hemos visto porque no hemos recibido ningún otro tipo de información, hay un montón de cuestiones sociales, medioambientales, económicas, que no se están ponderando y que a nuestro criterio son importantes. Entonces, en vista de que el proceso continúa y que no tenemos un feedback, una comunicación con las autoridades que están tomando las decisiones, tomamos la iniciativa de podernos comunicar para transmitirle esas cuestiones. Y en pos de eso emitimos unas cartas al presidente Orsi, al ministro Ortuño, a la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, a la Comisión de Ambiente de ambas cámaras, y el único que nos contestó fue Lema. Por eso vinimos a hablar con Lema. Queremos aprovechar la oportunidad para pedirle una reunión urgente al ministro Ortuño, porque creemos que podemos proporcionarle información e inclusive invitarlo a concurrir a la zona, que puede ser relevante, para nosotros lo es, sobre las cuestiones ambientales y sociales que tiene este proyecto. Y luego justamente de la reunión de la que hablamos con vecinos y vecinas de Casupá, el senador del Partido Nacional, Martín Lema, dijo que la preocupación es entendible. Y aseguró que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, no está dando la talla.
El gobierno puso al país en una situación de inestabilidad con este tema. Hay inestabilidad jurídica, lo compartíamos en la reunión, porque si hay un cambio de objeto se tiene que empezar todo de nuevo. Inestabilidad económica, porque no se conocen los costos finales. Inestabilidad ambiental, porque no hay estudios de impacto ambiental. Inestabilidad estratégica, porque no se desconcentran los riesgos recurriendo a una fuente alternativa, sino que se va a la misma fuente que ya está probado que colapsó. Y a todas estas inestabilidades se agrega la preocupación de los vecinos, que es absolutamente entendible. Desde productores ganaderos, que nadie les fue a comentar en qué consistía, cuáles eran los avances de estas acciones, y no saben si invertir, sin invertir, si contar con el mismo personal, si no contar. A todas las inestabilidades que les hablé, también hay una inestabilidad laboral, una inestabilidad productiva y humana. Yo no tengo ninguna duda, y cada vez lo reafirmo más, que el ministro de Ambiente no está dando con la talla. No está dando la talla. Entonces, los vecinos seguramente le piden una reunión, y yo creo que a esta altura tiene que dar la reunión, tiene que escuchar otras posiciones. No puede seguir obsesionado con la cancelación de un proyecto que estaba encaminado hacia tener una fuente alternativa en el suministro de agua potable, y que creo que todavía está a tiempo de actuar en otra dirección, que es la dirección que como país da estabilidad. Las científicas Leticia Burone y Claudia Piccini manifestaron expectativa ante la cercana expedición submarina Uruguay Sub 200. El otro día lo tuvimos en el tema, en la columna de ciencia, que empezará el 22 de agosto cuando el buque Falcor parta de Montevideo. Y ambas van a integrar un equipo científico que tendrá a decenas de profesionales, y contaron en diálogo con MBD Noticias que tienen mucha expectativa también con respecto a lo que esta expedición, esta iniciativa puede hacer en el sentido de generar mucho conocimiento, aumentar significativamente el conocimiento del mar territorial uruguayo. Nos presentamos con este proyecto, Uruguay Sub 200, Viaje a lo Desconocido, y bueno, y la idea que presentamos gustó. Entonces nos aprobaron ese preproyecto, y luego presentamos un proyecto completo que resultó aprobado, y aquí estamos a días de embarcarnos. La ansiedad ya está en un pico. Vamos a realizar un estudio, un muestreo en nuestro margen continental uruguayo, en una franja que va entre aproximadamente los 200 metros de profundidad y los 3.600 metros. Las imágenes submarinas serán registradas por el robot Sebastian, que también tomará muestras y además transmitirá información sobre los cañones submarinos nacionales y diversas variables biológicas del agua y del suelo, en lo que se considera una oportunidad inédita para la acumulación de conocimiento nacional en estos asuntos. Las imágenes captadas por la cámara 4K del robot además se emitirán en vivo a través del canal de YouTube del Instituto sin fines de lucro Schmidt Ocean, misma vía por la que se pudo seguir la versión argentina de esta misma expedición, lo que en el país vecino generó enormes niveles de audiencia. Va a tomar algunas muestras y además de la parte biológica, va a tomar algunas muestras de la arena, del sedimento, del fondo marino. Nosotros vamos a sacar también muestras de agua, no vamos solamente con el objetivo del sedimento, sino que mientras está este vehículo en el fondo, nosotros también vamos a tomar muestras de agua a distintas profundidades para también conocer las características físicas y químicas del agua ahí abajo, más arriba y hasta la superficie, y poder describir de alguna manera todo el ecosistema marino nuestro, desde la superficie hasta el fondo. Y atención, porque siguiendo en tema, les contamos que el músico uruguayo Alejandro Balvis va a participar de la expedición científica Uruguay Sub 200, Viaje a lo Desconocido, ese es el nombre completo, que presenta un subprograma llamado justamente Artistas del Mar. Y será la primera vez que un artista uruguayo participe en una experiencia de este tipo, que buscará componer canciones y musicalizar registros fílmicos con las capturas que se realizan a 4.500 metros de profundidad. Dentro de ese programa hay un subprograma que se llama Artistas en el Mar, en donde la expedición invita a artistas involucrados o
si son del país en donde se va a hacer la expedición, para que desarrolle sus distintas actividades artísticas a bordo en tiempo real en el mismo lugar y momento. Me parece fascinante, me parece un desafío hermoso y el privilegio de estar en una expedición que va a recabar información que le va a servir al país por décadas. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Llevo la guitarra, llevo una Tascam que me dio la expedición misma y llevo mi celular. La idea que de esta experiencia, obviamente, salgan canciones o quizás el disco. Canciones, musicalización de videos. Los videos son muy hipnóticos, hay partes muy hermosas para musicalizar, ¿viste? Y hay innumerable cantidad de registro de todo lo que va a suceder, se filma todo el tiempo. Y me voy al océano y sí, y aparte hay un montón de seres ahí abajo, muy inspiradores, ¿viste? Ya nomás con la estrella de mar, con el... Parece que tiene puesto el shortcito de ¿cómo es que se llama el personaje este de Bob Esponja? Y después hay un pulpo que también que tiene nombre y hay un montón de seres muy extraños que no hay ficción que supere esas cosas increíbles que hay debajo del mar, en el fondo, 4.500 metros de profundidad. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ordenó la pericia de 4 discos duros que fueron desenterrados del terreno en el que vivió Juan Carlos Esponda Martínez, un ex funcionario del órgano coordinador de operaciones antisubversivas, conocido como OCOA. Y estos discos duros fueron entregados a la Fiscalía por la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que depende de la Presidencia de la República. La información llegó a la Secretaría del pasado reciente, de Derechos Humanos para el pasado reciente, porque la persona que los ubicó confió en esta Secretaría y bueno, la Secretaría, una vez que tomó conocimiento de eso, lo puso a disposición de la Fiscalía y a su vez la Fiscalía lo puso a disposición del juzgado y a partir de ahora se va a hacer una audiencia judicial en estos días donde se va a tomar declaraciones a las personas que encontraron esos y luego de ello se va a ordenar la pericia. O sea, la Fiscalía ya la ha solicitado, seguramente la jueza del caso es la que ordene la pericia. ¿De dónde salieron? ¿Dónde se encontraron? ¿Hay algún indicio de qué caso pueden tener que ver? Se encontraron en una casa que está vinculada a una persona que está prófugo, y bueno, y no sabemos lo que tienen adentro, se analizarán y una vez que haya la información se analiza y se pondrá a disposición. Otro tema, el ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó en Paysandú una reunión de trabajo que evaluó la situación delictual en la zona del litoral del país, con énfasis en el combate al narcotráfico, el contrabando, el abigeato y también las estafas. En esta instancia participaron los jefes de policía de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia, acompañados de las direcciones nacionales de investigaciones, seguridad rural, Guardia Republicana, Policía Caminera, Aviación Científica y Comando Unificado. En estas complejidades de la zona tuvimos también el impacto que nos genera que están todas las jefaturas de policía comprometidas con el control del narcotráfico, el control del contrabando, el control de la criminalidad contra la propiedad, de las estafas, de los préstamos ilegales, entre otros fenómenos delictivos. Por lo tanto, nos vamos muy satisfechos de ver el grado de compromiso que tienen todas nuestras jefaturas de policía, el buen relacionamiento que tienen con la ciudadanía de cada departamento, con las autoridades políticas de cada uno de los departamentos también, por lo que ha sido un encuentro muy fructífero para nosotros y nos congratulamos de habernos sumado a él. Utilizar todas las capacidades que tiene la Policía Nacional para poder neutralizar acciones que afecten directamente la seguridad interna en nuestro país. Por eso también fueron convocadas direcciones nacionales
como fue la Guardia Republicana, como lo fue la Unidad Aérea, como lo fue el Centro de Comando Unificado, las áreas TIC nuestras, Policía Caminera, Policía Científica. Entonces, todo lo que significa aquello que tengamos que desplegar nosotros territorialmente para realizar operaciones combinadas, como le decimos nosotros, tomando como centro la jefatura como tal y a partir de ahí integrar todas las unidades que sean necesarias para aplicar esas operaciones, ya sea en lo que es rutas, caminos o cualquier otra situación que nosotros entendamos que tenemos que hacerlo. Retomamos la información internacional hablando de Estados Unidos y la decisión del presidente Donald Trump de usar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico, incluso en terceros países. Esto lo dio a conocer hoy el New York Times, quien hizo referencia justamente a la preocupación que tiene el presidente de Estados Unidos sobre el impacto que tienen particularmente los cárteles mexicanos, el tráfico de fentanilo, el tráfico de migrantes, y todo ello lo ha motivado a tomar esta decisión firmando una orden en secreto que dio a conocer hoy el medio estadounidense, donde pone de manifiesto una vez más la decisión del gobierno de Trump de ir por todo en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en sus fronteras. La medida más agresiva. Según el reporte, la orden secreta proporciona una base oficial para que se realicen operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles, lo que conlleva diversos riesgos legales que ya son analizados por el ejército, donde se debate si se puede considerar como un asesinato el hecho de que las fuerzas militares de Estados Unidos actúen por fuera de conflictos armados y maten a civiles sospechosos de haber cometido delitos y que no representen una amenaza inminente. El medio estadounidense afirma que esta discusión se debe a que la nueva directiva de Trump pretende que los militares capturen o maten directamente a personas involucradas en el tráfico de drogas, a pesar de que especialistas advierten que en la lucha contra el narcotráfico solo se pueden bloquear activos en Estados Unidos de las personas sospechosas, así como negarles visas o permisos para hacer negocios, pero no es legal realizar operaciones militares como si se tratara de una guerra. El New York Times recordó que desde que asumió por segunda vez como presidente de Estados Unidos, Trump ya desplegó a la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera con México para frenar el tráfico de drogas y de inmigrantes, además de declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos por considerar que representan una amenaza a la seguridad nacional. Estados Unidos ya realizó en el pasado operaciones militares en otros países relacionadas con el combate al narcotráfico y en algunos casos superaron los límites legales, pero siempre se llevaron a cabo como parte de acuerdos para apoyar a autoridades locales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su parte, minimizó el impacto de la militarización del combate al narcotráfico en el país vecino y dijo que no tiene que ver con el territorio mexicano y sí tiene que ver hacia el interior de Estados Unidos, descartando la posibilidad de que ingresen tropas de ese país en México. Les contamos que la Federación de Trabajadores de ANCAP volvió a ocupar de forma sorpresiva la refinería de La Teja este viernes de cara a la bipartita con las autoridades de la empresa estatal fijada para el próximo martes. Esto fue en reclamo de la incorporación de personal y también en reclamo de que termine la tercerización laboral. El paro de la refinería se mantuvo hasta la hora 14 con guardia gremial y en cambio el del sector de mantenimiento es de 24 horas, por lo que aún transcurre. Esto está marcado en todo el plan de lucha presupuestal que estamos llevando adelante. Si bien el día martes, en la reunión que tuvimos tripartita, hubo un cambio de actitud ANCAP al ir el vicepresidente del directorio, jerarquizó la reunión, hubo algún cambio de actitud en cuanto a algunos puntos, no hemos tenido propuestas concretas, que un poco en esa reunión nos pidieron 24 horas para analizar y poder responder. Si bien nos convocaron para el martes que viene sin una respuesta, y nosotros estamos pidiendo de cara al martes que viene tener algún planteo formal para analizar y poder dar alguna respuesta. Acá en la refinería de La Teja, toda la parte de mantenimiento, administración, toda la parte de logística está toda parada y va a estar el resto del día. En lo que son los compañeros y compañeras operarias de refinación, están con guardia gremial, o sea, con algunas tareas puntuales. No se están haciendo trasiegos, por ejemplo, de gas a la tablada y algunas de esas tareas. Pero bueno, el grueso de las tareas de Teja están todas suspendidas. ¿Qué es lo que están reclamando y qué propuesta desean de la empresa estatal? Bien, ahí hay propuestas en dos sentidos. La primera es poder
empezar a estudiar con ANCAP, recuperar vacantes. Nosotros nos eliminaron 800 en 10 años, si bien no estamos pidiendo ya todas, pero por lo menos ingresar un proceso de aumento de rubro en la parte de ingreso de personal, y además se planteó la destercerización. O sea, en áreas que son tareas permanentes, anuales, yo siempre digo, tengo 2 compañeras que hacen el mismo trabajo que yo, bueno, esa plata que se gasta en empresas privadas, que gastan más los sueldos, que no tienen los mismos derechos que nosotros, pasarla al rubro salarios, y con eso podés crear más cargos de lo que tenés hoy. O sea, es aumento de cargos sin aumentar el gasto. Mientras tanto, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, se mostró sorprendida tras enterarse de estas medidas adoptadas durante esta jornada de viernes por el sindicato de ANCAP. Entrevistada en la diaria Radio, destacó que hay un ámbito de negociación abierto y confió en que en una reunión que está prevista para el próximo martes, que anunciábamos recién con la gente de FANCAP, pueda haber acuerdos sobre ingreso de personal y tercerizaciones, que es lo que se reclama. Institucionalmente se está en un ámbito, en una mesa de trabajo desde abril, ¿no? Desde que asumieron también las autoridades de ANCAP, el nuevo directorio de ANCAP oficialista, y tuvieron una reunión en el ámbito del Ministerio de Trabajo este martes y tienen otras el martes que viene. Desde ese lugar, un poco, las medidas un poco sorprenden en esto de que hay un ámbito de trabajo que tiene que ver con generar el lugar para poder discutir de estos temas, sobre todo considerando la realidad que se encuentra en ANCAP y que lo hablamos con el sindicato. No podemos escapar lo que fue la tónica de lo que también se trabajó a nivel de presidencia, que es haber encontrado un ANCAP con un número negativo en su balance que no tenía desde hace más de 10 años, ¿no? Estamos elaborando el presupuesto, ANCAP está elaborando su propio presupuesto como empresa pública, OPP le ha dicho que sí a muchas de los planteamientos que se tienen, y de hecho desde el inicio, no por un conflicto, sino desde el inicio, desde abril, había líneas de acuerdo con el sindicato en lo que es programar ingresos, en lo que tiene que ver con tercerizaciones, en lo que tiene que ver con reconocer los salarios más sumergidos de ANCAP. El sector Portland está incluido en el plan de ingreso de personal que impulsan las autoridades, que por el momento prefieren no revelar cuántas personas podrían ser presupuestadas en ANCAP. El tema tiene que ver con cuántos y en qué momento. Hacer un cronograma de ingreso que sea estratégico, que sea planificado en diferentes áreas de ANCAP y obviamente considerando el Portland. Y ANCAP emitió un comunicado en el que rechaza y lamenta las medidas adoptadas este viernes por el sindicato por considerarlas apartadas del espíritu del proceso de diálogo que se viene desarrollando entre las partes. Desde el ente se afirma que existe un canal de comunicación abierto por las actuales autoridades que ya generó un compromiso de negociar un nuevo convenio colectivo, y se expresa además que las medidas tomadas en las últimas horas por el personal sindicalizado causan distorsiones e inconvenientes. Otro asunto, la Asociación de Funcionarios Judiciales alertó sobre el proyecto de ley a estudios de la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento, que busca la separación de la Defensoría Pública del Poder Judicial, transformándola en un órgano descentralizado, y expresó su rechazo a la creación del Ministerio de Justicia. Este sindicato reclama la convocatoria a un ámbito de diálogo nacional sobre el sistema de justicia en un sentido amplio, además de un aumento de la asignación presupuestal de 0,7% del Producto Interno Bruto, que lo lleve a 2% del presupuesto nacional. Vemos con preocupación un proyecto de ley que está en la órbita de la Comisión de Constitución y Código del Parlamento, donde plantea la independencia de la defensa pública a un órgano descentralizado. En primer lugar, consideramos que todo lo que tiene que ver con la justicia tiene que ser discutido a nivel social, ¿no? Es cierto que dentro del Poder Judicial la defensa pública no ha tenido el rango que tiene, que no ha sido atendida de la mejor manera posible, pero tampoco consideramos que sacándola del Poder Judicial, debilitando el Estado, eso va a tener mejores, va a funcionar mejor. Porque el problema que tiene la defensa pública, como al igual que el problema que tiene todo el sistema de justicia, es los pocos recursos. Y lo que a su vez este proyecto de ley, que también está en la órbita parlamentaria, no contempla a 250 trabajadoras y trabajadores que también forman parte de la defensa pública, porque tengamos en cuenta que es muy importante
la cantidad de defensores, por la labor social que eso cumple, pero para que esas cosas puedan pasar es necesario todo un aparato administrativo y funcional que en este proyecto de ley no se está tomando en cuenta. Estamos hablando de casi 250 compañeros que no están siendo contemplados. Bueno, nos estamos despidiendo, pero antes, como es costumbre, repasamos los datos del tiempo para los próximos 2 días, que además son fin de semana. Claro, así que es un pronóstico del tiempo muy esperado. Para mañana sábado, 9 de agosto, en Capital y Cercanías, se espera cielo claro y algo nuboso por la mañana, momento del día en el que habrá heladas agrometeorológicas y también neblinas. Por la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso y además seguirá habiendo neblinas. Temperaturas extremas pronosticadas, mínima bien baja, 4 grados, máxima 13, pero atención porque se puede seguir bajando. Sí, el domingo, igual que el sábado, días soleados de invierno, ¿no? Los clásicos días de invierno soleados. En la mañana del domingo estará claro con neblinas. También está previsto que haya heladas agrometeorológicas. En la tarde estará claro y algo nuboso. La temperatura máxima será de 15 grados, pero atención que la mínima será de 2. Ya estamos de salida, llega en cualquier momento al lado B a la pantalla de TV Ciudad y a continuación estará al aire una edición comprimida en síntesis de MBD Noticias con lo principal de hoy. Durante el fin de semana ya saben que se pueden informar a través de las redes sociales de MBD Noticias. Además estará la edición dominical a las 19 horas y luego el lunes en los horarios habituales a las 8, a las 13 y a las 18:30. Gracias por estar como siempre, buen fin de semana y que pasen bien. Que pasen bien, buen fin de semana.